Dentro del boxeo existen habilidades o cualidades que muchas veces pueden ser natas o naturales, es decir que el boxeador puede nacer con ellas, pero también es sabido que muchos boxeadores no nacen con estas habilidades para dedicarse al boxeo, siendo el mejor de los casos que un boxeador nazca con una o más habilidades, haciéndolo especial, pero si estas cualidades se ponen en práctica para potenciarlas, el boxeador puede sobresalir y deslumbrar con su técnica, convirtiéndose en algo jamás visto. Este fue el caso del gran Salvador Sánchez. Si analizamos su manera de actuar y al ver su gran técnica boxística, se puede llegar a la conclusión de que Sánchez nació con cualidades para el deporte del boxeo. Sin embargo, no se quedó solo con eso, sino que él entrenaba y pulía estas cualidades, de esta manera demostrando un gran control arriba del ring a la hora de boxear. Salvador Sánchez fue un gran boxeador que supo ganarse no solo a los mexicanos, sino al mundo con su manera increíble de boxear. Subía con una enorme tranquilidad y así como subía bajaba de igual forma, confiado y sin ningún daño aparente. Sin duda alguna un fuera de serie en una época en donde el boxeo tenía grandes exponentes y las peleas eran mucho más duras que en la actualidad. Hoy hablamos de esas cualidades que presentó el dios del boxeo, el hijo predilecto de Santiago Tianguistenco, Salvador Sánchez Narváez. Ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? Nadie. Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Es muy bien sabido que Sánchez no era un blanco fácil, ya que él controlaba el ritmo en sus peleas. Esto se debía a su gran movilidad en el ring, con sus pasos de costado y sus desplazamientos en puntas. Presentaba una gran movilidad que le permitía salir de circunstancias desfavorables y a su vez cazar y aprovechar las oportunidades para llevar a sus rivales a cuerdas o a la esquina para impactar con combinaciones y así acabar sus peleas. Sánchez tenía una fortaleza en las piernas que le permitía ejecutar movimientos de cintura y esquives. A su vez esa misma fuerza le permitía aguantar los golpes y jamás caer a la lona. Es decir que su pose de boxeo era perfecta. Debido a esta cualidad, pocos eran los boxeadores que tenían el trabajo en puntas tan pulidos como Sánchez, haciendo vistoso su boxeo y llamativo para los que observaban sus peleas. La principal finalidad del movimiento de cintura es abrir espacios para conectar golpes y esquivar, para no ser conectado o ser lastimado. Salvador Sánchez tenía esta cualidad muy bien pulida, es por eso que jamás se le vio lastimado o con algún tipo de daño a la hora de boxear. Los oponentes de Sánchez se veían de lo que era capaz cuando empezaba a mover la cintura y entraba a su guardia con su rolling o bending. Todo aquel que boxeaba con Salvador tenía presente que tenían que tener cuidado, porque si tenían un descuido, lo más seguro es que fueran a la lona o de mínimo no saldrían bien de esa situación. Estarían en problemas o con un gran daño. Es por eso que mencionamos su magnífico movimiento de cintura que le permitía generar fuerza en sus golpes. Es decir que sus golpes aumentaban en potencia, ya que ejecutaba un movimiento de cintura coordinado con la velocidad de sus golpes, cualidad que muy pocos boxeadores saben ejecutar. Los golpes de Salvador Sánchez en la mayoría de las ocasiones eran mortales y efectivos. Esto se debía a su gran velocidad en las manos a la hora de efectuar distintas combinaciones. Manejaba muy bien la inercia de su cuerpo para que después de un golpe inmediatamente llegara otro, y así sucesivamente hasta conectar varios golpes en pocos segundos. Aparte de esa velocidad en las manos, Sánchez tenía una gran pegada, ya que en más de una ocasión se le vio conectar un solo golpe para dejar en malas condiciones a sus oponentes. La pegada de Salvador era natural, sin embargo en sus sesiones de entrenamiento él la mejoraba para perfeccionarla, cosa que logró, ya que al finalizar sus peleas sus rivales presentaban un gran daño en sus caras, dejando como prueba que los golpes de Sánchez eran potentes. Pocos fueron los boxeadores en recibir un golpe de Salvador Sánchez y levantarse para continuar con la pelea.
Si analizamos la fuerza de Sánchez en sus golpes, los golpes de Sánchez venían desde abajo, es decir que toda la fuerza la generaba desde sus piernas, su cintura y hombros, sumado a su velocidad y pegada natural, simplemente algo maravilloso. Toda persona que vio boxear a Salvador Sánchez, ya sea en persona o en videos, sabe que nunca recibió daño o que jamás se le vio en la lona, a pesar de que hubo boxeadores fuertes con los que peleó y que también lograron conectar a Sánchez. Su cara nunca mostró daño alguno de los golpes que llegaban a impactar. En verdad que tenía una gran resistencia a los golpes. La única manera de lograr esta resistencia eran los entrenamientos. Es de imaginar que los entrenamientos que realizaba el campeón eran en extremo fuertes para presentar esta indiferencia al recibir golpes. En pocas palabras y haciendo un análisis, Sánchez hacía mucho boxeo en sus entrenamientos, a tal grado de pulir su técnica y su resistencia para soportar golpes. Si mencionamos esta cualidad es porque nunca vimos a Salvador Sánchez en una situación difícil. Muchos son los boxeadores, incluso leyendas o boxeadores famosos, que se les ha visto lastimados o en la lona. A Sánchez nunca se le vio, lo que hace que no haya boxeador que se le compare en esta cualidad. Toda persona que ha entrenado boxeo o que mínimo es aficionada, sabe que la condición física es la número uno que debe tener un boxeador para soportar una pelea. Cuando se habla de condición física, forzosamente se debe de hacer referencia a la disciplina, es decir, no se puede tener condición física sin un duro entrenamiento. A Salvador Sánchez nunca se le vio agotado o respirando por la nariz. Incluso cuando finalizaba un round, se le notaba en su cara una serenidad que jamás se ha visto en otro boxeador. Esta cualidad es de suma importancia debido a que hablamos de una época en donde las peleas duraban 15 rounds. Si nos ponemos a ser analíticos y a pensar, son muchos los boxeadores en la actualidad que no aguantan 12 rounds boxeando de manera constante. Esto solo quiere decir que Sánchez era un fuera de serie. Incluso en entrevistas llegó a mencionar que podía boxear hasta 30 rounds, y esto no lo decía por decir. En sus palabras no se notaba soberbia o arrogancia, como muchos boxeadores que dicen cosas semejantes solo por hablar. La condición de Salvador Sánchez jamás se ha visto en otro boxeador y jamás se verá, siendo único y jamás superado en este aspecto. Y ya para finalizar, Salvador Sánchez tenía bastantes cualidades que lo colocan como el mejor boxeador del mundo. Quizás le faltó vida para ver todos los logros que pudo conseguir, pero a temprana edad ya se deslumbraba como toda una leyenda jamás vista. Si podemos destacar otras cualidades de las muchas que tenía, podemos mencionar que tenía un gran sentido de la observación, casi como si pudiera ver el futuro. Esquivaba golpes por instinto, sin ningún tipo de dificultad. Tenía una gran serenidad en la cara, sabía que era mejor que sus rivales y por eso mostraba esa tranquilidad. Pese a esto y sin embargo, jamás menospreció a sus oponentes. Además de todo esto, era muy disciplinado, humilde, sus entrenamientos eran muy duros y en pocas palabras, tenía una gran pasión y amor al boxeo. Este amor que tenía al boxeo lo colocó en una posición privilegiada como el mejor del mundo.